Buenas tardes, bienvenidos todos. A nombre del Fondo de Cultura Económica les doy una cordial bienvenida a esta tercera mesa sobre literatura medieval dentro de nuestra Feria del Libro Medieval, nuestra primera flamante Feria del Libro Medieval. Estamos muy emocionados porque todos estos días hemos tenido a grandes investigadores, a grandes expertos, y este día pues no es la excepción, ¿no? Tenemos grandes personalidades con nosotros, todos ellos ya de carreras, ninguno de ellos está sacado de la manga, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos por su presencia. Vamos a comenzar, y antes de esto quiero hacer un pequeño comercial. Dentro de nuestra feria hemos tenido ya algunas actividades muy interesantes, algunas mesas, y bueno, vamos ahorita más o menos por la mitad, ¿no? Tenemos la de hoy, que es hitos del arte en la Edad Media, con los ponentes que ahora nos acompañan. Para mañana, sábado, comenzamos temprano, comenzamos con una película infantil de temas artúricos, para que traigan a los más pequeños, para que vengan también ustedes a disfrutar y a relajarse un poco. Esto es a las 13:15, aquí mismo en el cine que tenemos. A las 16 horas comienza El Dragón Azul. Esto es una función de teatro de títeres, también para pequeños y para no tan pequeños. Los esperamos también. Esto va a ser mañana sábado. Después, a las 5 de la tarde, por allá de las 17 horas, tenemos una mesa, la cuarta mesa de esta feria. Se llama Cultura, Sociedad y Vida Cotidiana en la Época Medieval. Tenemos también a otros investigadores que nos van a hablar de temas diversos relacionados con estos asuntos. Posteriormente, mañana mismo, a las 19 horas, tenemos a Sir Gawain y el Caballero Verde. Es una significación de la leyenda artúrica. Les recomendamos mucho que no se la pierdan. Vamos a estar aquí también del lado del cine con esta otra presentación. Posteriormente, para el lunes 20 de agosto, tenemos nuestra última mesa. Esta mesa se titula La ciencia física en la Edad Media y otros saberes, ¿no? Para completar todos estos temas que hemos estado abarcando estos días. Bueno, necesitamos también las ciencias físicas, ¿no? Sería ahí donde concluiríamos con las presentaciones, con las actividades, pero valga decir también que los descuentos que tenemos en nuestras obras de temas medievales siguen todo el mes, siguen hasta el viernes 31 de agosto, ¿no? del corriente. Bueno, comencemos entonces, pues. Y ahora sí me siento. Comenzaremos con la doctora Gloria Prado Garduño. Ella es doctora en Letras Modernas y profesora emérita de la Universidad Iberoamericana. Ha sido directora del Departamento de Letras en 3 ocasiones. Es autora, coautora, coordinadora y editora de diversas publicaciones sobre la Edad Media y el Renacimiento, sobre teoría y crítica literaria, sobre hermenéutica, sobre literatura escrita por mujeres en México y en Latinoamérica en los siglos XIX al XXI. Y además ha impartido cátedra en diversas universidades dentro y fuera del país. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le damos la palabra. Muchas gracias. Lo que voy a leer y a comentar, porque no va a ser nada más lectura, se intitula Mujeres Medievales y tiene un epígrafe que es: hablar de mujeres en la vida medieval es tratar de sus actividades en un periodo durante el cual las mujeres tenían que hacer frente a las filas cerradas de una sociedad masculina gobernada por la teología totalmente masculina y por una moral hecha por hombres para hombres. Esta es una cita de un teórico, Here, que hace Margaret Wade Labart, que es una muy importante medievalista. Agradezco enormemente al Fondo de Cultura Económica la invitación que me han hecho para participar en esta Feria del Libro Medieval. Sin embargo, hablar aquí en este foro, constituido por especialistas reconocidos y renombrados en el ámbito de la literatura medieval, me resulta difícil, debido a que comparto la mesa con varios de ellas y ellos
considero que no tengo su misma formación. En mi vida, la literatura medieval ha constituido una pasión y desde hace muchos años he impartido esta asignatura en diferentes universidades. Con inmenso gozo he investigado, estudiado, analizado, interpretado aspectos de la cultura y de la literatura creada a lo largo de esos 10 siglos que se constituyen la Edad Media. A la luz de la enorme cantidad de teoría y crítica que existe al respecto, aunque no me considero una medievalista, como lo son los compañeros que comparten esta mesa, los que nos han antecedido en los días anteriores en esta feria y muchísimos más de diversas nacionalidades quienes han dedicado su vida entera a estudiar el medievo. Entonces, pues, y habiendo hecho esta advertencia, desde allí es donde hoy me posiciono, en ese contexto en el que lo que me ha traído especialmente es llevar a cabo un ejercicio comparativo entre las diferentes manifestaciones literarias medievales, europeas y especialmente, aunque no en exclusividad, la épica. Y otro de los aspectos en los que he incursionado con enorme interés es el de las mujeres, como autoras, como personajes, como personajes de la literatura medieval. Sobre este tema hay una inmensa cantidad de libros, artículos, textos publicados, entre otros, varios escritos por los aquí presentes, por ejemplo, la doctora Teresa, lo que otorga un matiz a la afirmación de que las mujeres en el medievo no eran activas ni importantes. Contamos con una galería enorme de representaciones de oficios, actividades, ocupaciones en las que las mujeres de diversos grupos sociales se manifestaban. Había pintoras, escultoras, escritoras, damas cazadoras, guerreras que defendían o atacaban castillos, maestras, parteras, enfermeras y en el campo, labradoras, en los pueblos alfareras, panaderas, mujeres albañiles, en fin, los mismos oficios que hasta la fecha se continúa llevando a cabo. Ahora he visto recientemente mujeres albañiles por todos lados y pintoras de brocha gorda, en fin. Por otro lado, podemos de hecho barajar una lista de nombres de mujeres que actuaron como artistas o que promovían las artes, quienes desfilan a lo largo de los años 1000 a 1400, esto es, en la plena Edad Media, o que aparecen como personajes de obras literarias de gran aliento. Monjas, beguinas, místicas, entre las que se cuentan Hildegard von Bingen, Beatriz de Nazaret, Mechtil de Magdeburg, Margarita Poret, Hadewich de Amberes, entre muchas otras, quienes crearon obras poéticas, música, incursionaron en las ciencias, hicieron teología y muchas actividades más. Damas cortesanas, musas de trovadores, troveros y minnesänger, reinas, señoras que promovían las artes, en especial la poesía y la música, como Leonora de Aquitania, sus hijas y María de Francia, o bien Christine de Pizan, poeta, filósofa, quien escribió por lo menos 37 libros, entre ellos La ciudad de las damas, del que se conservan 30 ejemplares todavía, en el que abogaba por los derechos de las mujeres en una época de gran misoginia, como oímos en el epígrafe, y en el que sostenía, en el libro que ella sostenía, que las mujeres tienen que escribir de las mujeres, ya que hasta ese momento lo habían hecho los hombres a partir de sus puntos de vista, sus concepciones y desde una postura de poder patriarcal. Fue asimismo la primera escritora profesional, ya que le pagaron por sus escritos. Sobre la variedad de mujeres que se representaban en las artes y en la literatura, especialmente la doctora Teresa Miaja escribe, entre otros, un ensayo sobre
la figura femenina en el libro de Buen Amor, en el que da cuenta de la diversidad de mujeres que pasan y actúan a lo largo de ese texto, el libro de Buen Amor. Lo mismo ocurre con otro ensayo del doctor Aurelio González, quien en el mismo libro en el que se inscribe el ensayo de la doctora Miaja, se refiere a la imagen de la mujer cortés. Y Flora Botton, todos ellos investigadores del Colegio de México o egresados del Colegio de México, escribió uno más sobre la literatura femenina en la Edad Media, sobre María de Francia especialmente. Estos son unas pequeñas muestras del el enorme caudal de ensayos y publicaciones sobre las mujeres en la Edad Media. Yo tengo el gusto de que aquí esté conmigo Tere, mi amiga Tere Magia, estoy muy bien, a propósito de tu pronuncia. En la misma línea de los personajes femeninos creados y representados en la literatura, quiero ahora referirme a dos ejemplos de la épica medieval. Como bien se sabe, se ha clasificado la épica en dos grupos, el de la épica románica y el de la germánica. La poesía épica románica, al igual que la germánica, ambas se caracterizan por ser anónimas, populares, cantadas por los juglares o por los cops, la germánica, ¿no? Sin embargo, tienen otros rasgos que las diferencian. La poesía épica románica se afirma, es más realista y no ocurre ni hay personajes fantásticos como en la germánica. Sin embargo, en el Cantar de Roldán ocurre un hecho milagroso. Se detiene el día para que Carlomagno llegue de regreso a Roncesvalles, pero se trata de un milagro que sucede en el marco del cristianismo. El hecho de que sean más realistas, entre comillas, no excluye una de las figuras retóricas que se usan, entre otras, de continuo en todos los cantares de gesta. La hipérbole, esto es, una exageración que llega a ser disparatada, que tiene por propósito exaltar las cualidades del héroe, su honor, la justicia que ejerce, su magnanimidad, su valentía, su destreza para el combate, el número de enemigos que vence. En este aspecto coinciden los poemas épicos, tanto románicos como germánicos. Por su parte, la épica germánica sí está traspasada de personajes fantásticos. Por supuesto, dragones. El dragón que mata Siegfried en el Cantar de los Nibelungos, el dragón que mata a Beowulf, que a su vez lo mata a él. Platicaba yo con Rocío hace rato, Rocío Martínez, y me decía, la gente espera cuando se habla de literatura medieval que haya dragones. Le digo, pues van a encontrarse en eso con que efectivamente hay dragones entre muchos otros personajes fantásticos, ¿no? Dragones, enanos, los propios Nibelungos, que no sabemos bien a bien qué son. En alemán, Nebel es niebla, Nibel, y Lungen son pulmones, entonces son como pulmones de niebla, como exhalaciones de niebla, ¿no? Monstruos marinos, ogros y ogresas, y están dotados sus héroes de poderes sobrenaturales. En esa misma línea, los personajes femeninos son muy distintos de los de la épica románica, ya que algunos de estos personajes femeninos tienen una fuerza sobrenatural también, son guerreras algunas, pero dicha fuerza reside en su himen. Una vez desvirgadas, serán iguales a otras mujeres. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Si hacemos una comparación entre los personajes femeninos de la épica románica y los de la germánica, notaremos las diferencias. En el poema de Mio Cid, obviamente románica, doña Jimena, doña Elvira y doña Sol son mujeres dóciles que deben acatar las órdenes de los hombres, principalmente del rey. Y después los esposos de las hijas, quienes las vejan, las golpean y las dan por muertas.
Antes, cuando los infantes de Carrión, sus futuros esposos, la solicitan en matrimonio, el Cid, su propio padre, debe acatar las órdenes del rey, aunque no está de acuerdo para casarlas. Ellas no opinan nada, no intervienen en los contratos de matrimonio, permanecen pasivamente durante los festejos de las bodas y a lo largo de los casi 2 años, que permanecen en las tierras de su padre hasta que parten y ocurre el episodio de Corpes. En las Cortes de Toledo se hará justicia, pero al Cid. 2 de sus vasallos, parientes también, lucharán contra los infantes de Carrión y él exigirá al Cid que le devuelvan las espadas regaladas a los yernos, así como la dote que les había dado a sus hijas. Pero estas no tienen presencia alguna en el juicio. Finalmente pedirán su mano los reyes de Navarra y de Aragón y tendrán unas nuevas bodas, sin que ellas intervengan para nada en todo esto. En el Cantar de Roldán, otro de los poemas románicos, cuando muere Roldán, ni en un solo instante piensa en o recuerda a su prometida Alda. Muere heroicamente tras una celada que le ponen los sarracenos. En la versión histórica en realidad son los navarros y los éuskaros, pero en el poema son los sarracenos. Cuando muere voltea el rostro hacia la dulce Francia y fallece. Alda, su prometida, al saber de la muerte de su amado, exclama, cito, «No plazca a Dios, a sus santos ni a sus ángeles que siga viva después de Roldán. Pierde el color y cae muerta a los pies de Carlomagno». Otro personaje femenino en este poema es la esposa del rey Marsil, el moro, Bramimonda, quien es tomada prisionera tras la derrota y muerte de su esposa y llevada a la dulce Francia, donde por propia decisión es bautizada en la fe cristiana con el nombre de Juliana. En la poesía épica germánica contamos con 2 poemas prácticamente completos, el Cantar de los Nibelungos y el Beowulf. El primero transcrito en medio alto alemán y el segundo en lengua anglosajona antigua, por lo que los ingleses se lo adjudican, aunque en la historia del poema actúan suecos, gautas y daneses y se pelean los suecos con los daneses y con los ingleses por la paternidad responsable del poema Beowulf. El Cantar de los Nibelungos es una refundición de 2 cantares, el de Siegfried y el de Kriemhild, y tienen 2 temáticas diferentes, aunque Kriemhild es la protagonista en ambos, o coprotagonista en el primero y protagonista en el segundo. En este poema, las mujeres, además de hermosas, la más bella de todas, son fuertes e incluso Brunhild, una valquiria, tiene una fuerza extraordinaria. Atrás de la historia de Brunhild, que se las voy a contar muy rápido para que no se me acabe el tiempo, está pues, la mitología germánica, que es parecidísima a la mitología griega. Y Brunhild se parece a Palas Atenea. Es una guerrera como las otras valquirias, que es hija del dios supremo, que es Wotan, y como era Palas Atenea de Zeus, ¿sí? Entonces, es una mujer guerrera, muy fuerte, enormemente fuerte. En las representaciones que se hacen de ella es con una vestimenta guerrera, armadura, casco, en fin. Entonces, pero su fuerza está en el himen. Y en toda esta tradición, no se las voy a contar porque me llevaría mucho tiempo, es castigada por haber ayudado a Sieglinde, que era gemela de Sigmund, y sin saberlo tuvieron relaciones y entonces queda embarazada ella, Sieglinde, y las protege, la lleva al bosque porque la quieren matar y matar al niño que está en su vientre, y entonces la ayuda mucho Brunhild, y entonces será castigada. Y tiene que ser desvirgada por un hombre vulgar, sin fuerza, en fin. Y ella le pide a su padre, por favor, que si ese va a ser mi castigo, que sea un hombre muy valiente, que sea un hombre muy aguerrido. Entonces le dice, ponme en un túmulo rodeado de fuego. Y ¿esto qué les recuerda? Duérmeme hasta que llegue un hombre
claro, fuerte, guerrido, valiente, y que me despierte con un beso de amor. ¿Qué les recuerda? La Bella Durmiente, claro. Bueno, finalmente llega Siegfried y la despierta no solo con un beso de amor, pero le dan un filtro a Siegfried para que se olvide. Esto vuelve a aparecer Brunhild en el Cantar de los Nibelungos, es la reina de Islandia y tienen que vencerla para que se case con Gunther. Gunther es el rey que vive en Worms y él no tiene fuerza, le tiene que ayudar Siegfried y Siegfried tiene una gorra que lo hace invisible y 3 veces engañan a Brunhild hasta que finalmente es desvirgada por Siegfried, que hace aparecerse, bueno, aparece en el lecho nupcial como si fuera Siegfried. Lean, ahí está el Cantar de los Nibelungos, lo pueden comprar, es maravilloso. Bueno, entonces, bueno, ya es violada prácticamente, aunque le cuesta mucho trabajo a Siegfried. Por su parte, Kriemhild, quien es una mujer hermosísima, tranquila y gozosa con su marido, a quien ama enormemente, tras ser asesinado, se convertirá en una cruel y sanguinaria vengadora que decapitará hombres, con espada de doble filo de un solo tajo. Ríos de sangre correrán por los aposentos del palacio en el que vive con su nuevo esposo, Atila, en una lucha en la que mueren todos excepto el propio Atila. Se trata de mujeres fuertes, de gran iniciativa y prestas a luchar, incluso hasta la muerte, contra los héroes y hombres aparentemente invencibles. Este poema tiene una fuerte impronta trovadoresca cortesana debido a que su transcriptor, del que ignoramos todo, pero que tiene e incluye estas expresiones como la más bella, nunca hubo otra igual, así como el marco palaciego, el lujo de las vestimentas, las joyas, el protocolo caballeresco, en fin, elementos que fueron añadidos y que se mezclan con la mitología germana. Lo que... ya voy a acabar, pero se pegan las hojas. Con mi temblorina constante, lo que hace posible crear un mundo maravilloso en un espacio idealizado de esplendor y gran riqueza. Por último, y acabo, en el Beowulf se hace mención a que casó con una señora con la que vivió muchos años, pero nada más. Antes de eso, ha tenido que vencer a Grendel, un ogro gigante que se come a los vasallos del rey Hrothgar, danés, tras apresarlos de un zarpazo. Beowulf ha de vencerlo, así como a su madre, una terrible ogresa, que ahí la pueden ver, quien vive con su hijo en una gruta submarina a la que tiene que llegar Beowulf, sumergiéndose y nadando entre monstruos marinos. Es un ser femenino, la madre, por ciertas marcas físicas, le pueden ver los senos, que parió a Grendel, pero es un engendro, al igual que entre animal feroz, horrible y gigantesco ser humano. De todo lo anterior podemos concluir que aun cuando hay muchos personajes femeninos en la poesía épica románica y germánica, son muy diferentes. Hay una gran variedad de ellos y sobre todo los antecedentes míticos y fabulosos de la épica germánica los hacen muy distintos a los de la épica románica. Gracias. Muchas gracias, doctora Prado, por estas palabras. Es interesante pensar que el papel de las mujeres, contrario a lo que se cree, no es solo como objeto de las loas y de los poemas, ¿no?, sino más activo también en muchos aspectos, ¿no? Basta con echarle un ojo, por ejemplo, al Cantar de los Nibelungos o a la mamá de Grendel, que en algún momento también va y defiende, ¿no? Entonces, es importante considerar y reacomodar esa idea, ¿no?, que tenemos de las mujeres como lejanas y objetos de poesía nada más, ¿no? Muchas gracias, doctora Prado. Le vamos a dar la palabra a Israel Álvarez Moctezuma. El maestro
Álvarez es maestro de Historia por la UNAM, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y director editorial del Seminario de Cultura Escrita de Occidente Medieval en la UNAM también. Sus temas de estudio se enfocan en la cultura musical del mundo hispánico de los siglos XIV al XVI, los entramados de la música y la literatura de Occidente medieval y la historiografía latina de la Edad Media. Le cedemos la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuando me hicieron la invitación y vi el tema, me metieron como en un brete porque pues, es hablar como del agua del océano, ¿no? Pero bueno, escogí un tema del que llevo ya muchos años trabajándolo y que de alguna forma llegué circunstancialmente como de lado. Pero bueno, voy a hablar de la relación entre la pintura de dos grandes pintores del 15 y el 16, que son el Bosco y Bruegel, el viejo, y la relación que tenían con los libros, ¿no? Tanto iconográfica, compositiva, como contextualmente, digamos, ¿no? Que es un tema que no aparece mucho en la historiografía. Pero bueno, para empezar, hay que recordar que hablar de arte medieval es muy complicado teóricamente y conceptualmente, porque lo que nosotros consideramos objetos artísticos, en realidad en la época son objetos de culto, la mayoría de ellos, ¿no? Desde las iglesias hasta la indumentaria, hasta las imágenes, hasta los mueblecitos, las cucharitas, casi todo lo que nosotros vemos en los museos de una u otra forma están vinculadas o pertenecen a elementos litúrgicos, elementos de culto o elementos de liturgia cortesana, digamos, ¿no? Entonces, en realidad el concepto de arte como objeto por sí mismo, como objeto artístico, va a ser un fenómeno de la modernidad ya muy entrada, ¿no? Tal vez de las ciudades de Ámsterdam y Venecia en el siglo XVII. Entonces, sí hay que tener mucho tiempo en estos temas, sobre todo en lo que se refiere a los libros que vamos a ver y a los cuadros que vamos a ver, porque todos ellos forman parte o del culto o de objetos de uso suntuario, en el caso de los libros, ¿no? De los príncipes. Pero bueno, la que sigue. Esto que vamos a hablar está pasando en una región muy particular, que es uno de los centros culturales, políticos y económicos más poderosos del occidente medieval de ese entonces, que es las regiones de Flandes, Holanda y las ciudades de la cuenca del Rin. Este gran movimiento pictórico tiene tras de sí grandes movimientos culturales, literarios y sobre todo económicos, ¿no? Son ciudades muy poderosas donde los príncipes les dan muchos privilegios de tipo económico y que a la postre van a crear una primera burguesía muy rica, muy adinerada y que va a patrocinar en las ciudades a los pintores, tanto de libros como de cuadros. La que sigue, por favor. Es esta región de aquí, digamos que feudalmente pertenecía al ducado de Borgoña y que cada región va a tener su príncipe local, digamos, pero que todos están vinculados a la corte borgoñona o en las grandes ciudades flamencas, ¿no? Bruselas, Bélgica y a veces en Dijon, que está en el centro del ducado de Borgoña. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una pintura de mediados del 15, es rarísima porque es una pintura de patronazgo de los ballesteros de la ciudad de Brujas, y lo que nos habla es esto, ¿no? Es un oficio, una corporación de un oficio de la guerra, que son los ballesteros, da esta pintura para su capilla en honor a su santo, ¿no? Que es San Eustaquio, que ahí lo vemos entronizado y alrededor de la actividad de los ballesteros, ¿no? Esta actividad pictórica, tanto de pinturas como de libros, no puede ser posible y no se puede entender sin estos nuevos sectores sociales, tanto la burguesía enriquecida como los príncipes, que también van a tener mucho dinero y lo van a gastar muy bien en muchos libros. La que sigue, por favor. Vamos con los temas. En esta época, a todo lo largo del 14, pero sobre todo en el 15, va a empezar a ponerse de moda en esta región, en los monasterios de esta región, sobre todo en los monasterios femeninos, el Antiguo Testamento, que era un tema un poco olvidado, digamos, desde época carolingia estaba un poco, y de la Antigüedad tardía, en la época carolingia se retomaron algunos temas, pero todos los siglos centrales de la Edad Media se olvidó, como que no era tan popular, digamos, en la pintura. A partir del 14, pero sobre todo en el 15, el Nuevo Testamento va a resurgir en estos artistas, ¿no? Les traigo la famosa, la de atrás, la famosa Torre de Babel de Bruegel, que en realidad es
una alegoría y es un mensaje político a Carlos V, el emperador, de la soberbia de los emperadores, ¿no? Que finalmente este cuadro está pintado en un contexto muy complicado políticamente, es una época de muchas guerras, ya empezó la Reforma Protestante, y en la que uno de los pintores más importantes de los dominios de Carlos V le está diciendo aguas, ¿no? Con la soberbia del poder imperial, porque pasa lo de la Torre de Babel. La que sigue, por favor. Esta miniatura es de un libro de esta región, de un manuscrito, y vemos también un tema muy, muy raro, ¿no? Que es el profeta Eliseo maldiciendo a los niños, y cómo empiezan a aparecer estos motivos y esta iconografía muy, muy salvaje, aunque parezca muy naif, pero recordemos que estos libros, en este caso es un libro de horas, son de uso particular. Mientras las pinturas van a ser expuestas o en los palacios, o en las capillas de los príncipes, o en las capillas urbanas, y finalmente muchas de ellas van a ser objetos de culto, los libros son para uso personal, casi casi los ve el dueño y su esposa o sus amigos y listo, ¿no? Entonces estas figuras, esta iconografía empieza a aparecer en estos objetos suntuarios, libros de lujo, manuscritos, que son para uso personal. La que sigue, por favor. Aquí vemos un detalle de la Torre de Babel, aquí vemos al rey que mandó construir la torre, y lo que vemos, el paisaje de fondo, pues es una ciudad flamenca, ¿no? Puede ser fácilmente Brujas, con el puerto, las casitas muy típicas de la región, plano, las dunas, ¿no? Entonces, cómo los pintores están usando los recursos que conocen para construir tanto compositiva como estéticamente este discurso y estas representaciones de una antigüedad muy, muy lejana, ¿no? De ellos. La que sigue. Otro detalle de aquí vemos el puerto, ¿no? Que las carracas me parecen de las representaciones de barcos más increíbles de todo el 16. Y al final lo que también estamos viendo es la gran actividad comercial que tenían estas ciudades flamencas, ¿no? De las que hemos hablado. La que sigue. Una de las fuentes que se ha identificado de estas pinturas es una Biblia de lujo de los duques de Borgoña, de la cual vemos esta miniatura, ¿no? Como vemos las escalinatas, la composición de fondo, vemos al rey David, por supuesto, en el templo y con los músicos, ¿no? Alrededor. Lo que estamos viendo no es al rey David, estamos viendo a la corte de Borgoña, ¿no? Con Carlos el Temerario en alguna de sus iglesias. La que sigue, por favor. Recordemos que el siglo XV es muy importante para la historia del libro, porque es cuando aparecen los libros impresos, ¿no? A contrario de lo que pensamos, el libro impreso no mató al manuscrito, al contrario, ¿no? Le dio un revival. Que estamos viendo, que también es un modelo iconográfico que vamos a ver muy importante tanto para Bruegel como para el Bosco, es tal vez el hito editorial del siglo XV de los incunables, que es las crónicas de Nuremberg, ¿no? Lo que estamos viendo es un ejemplar de lujo porque está iluminado en acuarela, los del original, digamos, son en blanco y negro, esta gilografía. Lo que quiero llamar la atención es la composición de las ciudades, ¿no? En realidad no es que así sean las ciudades, son símbolos de ciudades. En este caso vemos la ciudad por excelencia. Recordemos que el occidente medieval tiene dos ciudades icónicas, ¿no? Por un lado Roma, capital de la cristiandad, y por otra Jerusalén, que es el centro del mundo, ¿no? Entonces aquí vemos Jerusalén y como vemos la composición se parece muchísimo a la composición que Bruegel utilizó para pintar su Torre de Babel. La que sigue, por favor. Vamos al Bosco. Otro de los temas predilectos del Antiguo Testamento, pues por supuesto que es la creación del mundo, ¿no? El Bosco abreva directamente de fuentes bíblicas un poco heterodoxas, parece que él formaba parte de un grupo un poco herético, pero iconográficamente está bebiendo directamente de la gran tradición pictórica flamenca de todo el siglo XV, ¿no? Y de todas las miniaturas, de todos los libros que él conoció y que él utilizó y que ahorita vamos a ver poco a poco. Estas son las tablas laterales del famosísimo Jardín de las Delicias. Y como vemos todo este aspecto fantástico que él utiliza, en realidad vamos a ver los significados que va teniendo, ¿no? La que sigue, por favor. Esta es una de las fuentes reconocidas del Bosco para la tabla del Madroño, como se conocía en la época, que es por un lado la crónica de Nuremberg y por otro la Biblia de Eons, ¿no? Que es uno de los manuscritos de la época más apreciados en la corte de Nassau, que es donde está trabajando el Bosco, y como vemos esta forma de la creación del mundo de los circulitos, él la va a repetir y utilizar muchas veces, no en este plano, digamos, unidimensional, sino que él le va a dar
una perspectiva casi fantasmagórica, ¿no? Hacia el empirio. Y la otra, si nos fijamos en la composición de Dios Padre, que es igualito a Cristo, vemos como un cómic, ¿no? Los 6 días de la creación, ¿no? Cómo va creando el cielo, la tierra, los animalitos y todo esto. La que sigue, por favor. Otra de las grandes fuentes de todos los animalitos y de todas las criaturas que vemos en los cuadros del Bosco son 2 fuentes importantes, digamos, manuscritas, ¿no? Son tratados de cacería, no son tratados de zoología, ni enciclopedias, ni mucho menos, son tratados de cacería, que sabemos que pertenecieron a la biblioteca de los condes de Nassau, que son los grandes patrones de estos pintores, pero ellos sobre todo son grandes patrones de libros, ¿no? De códices manuscritos de lujo. Estos los pertenecieron a ellos, muy probablemente. Esto es hipotético, pero muy probablemente el Bosco los conoció, estos 2 libros, ¿no? Por un lado el de Arte Venendicum Avis, es decir, el arte de cazar con pájaros, con aves, y el otro que es muy famoso, el Livre de la Chasse de Gaston Febvre, que es una traducción francesa de uno latino, los 2 son latinos, pero como vemos, el dibujo, la paleta de colores, la composición de muchas de las criaturitas que están apareciendo aquí son las que vamos a ver después en muchas de las tablas del Bosco. La que sigue, por favor. El otro gran tema de bíblico, digamos, de la época, pues es el principio del fin, que no es propiamente el Apocalipsis, sino la gran batalla final que narra el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Es decir, la guerra cósmica entre el bien y el mal, entre las huestes de Dios y las huestes de Satanás, que va a anteceder el Apocalipsis, ¿no? Les encanta este tema en la época, hay un montón de movimientos culturales alrededor de ellos, la mayoría de ellos van a ser declarados heréticos. Después de la Reforma el tema va a estar prohibido en el mundo católico, pero en esta época todavía se puede pintar sobre ello, ¿no? Y es lo que vemos en esta gran tabla de Bruegel, muy famosa, que vemos esto, ¿no? La gran lucha de los ángeles contra los demonios en todas sus manifestaciones y formas. La que sigue, por favor. Un detalle de esta tabla, y vemos otra vez las criaturitas, ¿no? Que sabemos, porque el Bruegel es posterior al Bosco y era gran admirador de él, muchas de las figuras demoníacas las va a tomar tanto de las tablas de Bruegel como de los muchos manuscritos bíblicos que él conoce, ¿no? Ahí vemos un Pokémon rosita muy bonito que siempre me llama mucho la atención. Es precioso, ¿no? La forma en cómo está componiendo Bruegel su batalla. La que sigue. Y aquí vemos el mismo tema, pero en el Bosco, ¿no? Mucho más sobrio, en 2 planos, por un lado el principio y por otro lado el principio del fin, ¿no? Este infierno es famosísimo, está en Múnich, y ve, atención a la composición de la gloria, ¿no? De cómo regresa Cristo en majestad a la tierra. La que sigue, por favor. Viene de Memling, ¿no? De uno de los grandes maestros de flamencos de la época, que el Bosco conoció. El Bosco es un tipo muy raro, parece que no salía de su pueblo, más que para poquitas cosas, pero sabemos que conoció varias pinturas de las ciudades flamencas, ¿no? Entonces, este tema del regreso de Cristo en majestad, que finalmente es el momento apoteósico de todo el cristianismo, es lo que todos los cristianos estamos esperando, para que nos revive en cuerpo y alma, está. Por otro lado, los condenados, y por otro lado, las puertas a la gloria. Es el momento culmen del cristianismo, ¿no? De toda la historia cristiana. Lo que estamos viendo aquí no es nada más este momento apoteósico, estamos viendo una síntesis de toda la teología y toda la cultura y toda la historia sagrada del cristianismo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las fuentes, digamos, de estas pinturas? Son libros, por un lado, los grandes manuscritos de lujo, miniados como hemos visto, pero por otro también estos libritos populares, ¿no? Estos impresos en hojas sueltas que conocemos como Biblias de los pobres, las Biblias Pauperum. Esta es una Biblia Pauperum que está en el Getty, es rara porque está iluminada, generalmente son en blanco y negro, son xilografías, es decir, grabados de madera, y es lo que vemos, ¿no? Los cuadros que hemos visto son esto mismo, ¿no? En grabados burdos, muy baratos, que se consumían masivamente y que van a ser uno de los primeros grandes éxitos editoriales en la historia de Occidente. La que sigue, el mismo tema, ¿no? Es la página siguiente, digamos, de esta Biblia, y como vemos aquí, los jinetes del Apocalipsis, en el cuadro de abajo, cómo están reviviendo Jesús a los muertos, ¿no? Igual que como vimos en el anterior. Como vemos, la composición es muy sencilla, ¿no? El mensaje es muy fácil, porque finalmente esto lo compraba la gente que no sabía leer ni escribir, ¿no? Es decir, la gente común y corriente, ¿no? No lo compraban los letrados. O sí, pero lo usaban para la predicación más que nada, ¿no?
Estas dos miniaturas, la de la izquierda que está a color y la otra que vemos allá, los diablitos haciendo los contratos con el alma, y la otra en grisalla, estas sí sabemos que las vio el Bosco con certeza, ¿no? Porque él mismo las va a describir cuando hace una carta que acaba de aparecer hace poquitos años, cuando está hablando de unas recomendaciones a un colega, ¿no? De cómo puede utilizar las imágenes. Entonces, tanto la composición como las figuras, cómo están construyendo las figuras demoníacas, que es, digamos, lo más popular del Bosco, en cualquier chunchito de mercancía es lo que sale del Bosco, sabemos que estas son sus fuentes fidedignas, ¿no? Digamos, y que ahorita vamos a ver a continuación. El otro gran tema de la época va a ser la locura, ¿no? Y la risa. Diferente a lo que pensamos y a lo que, digamos, popularmente se sabe, la civilización medieval es una civilización del juego y de la risa. Se ríen de todo, o sea, de todo, en serio. O sea, todo el día es jajaja y jiji, todo es juego, todo es broma. Se hacen bromas sobre el cuerpo, sobre la comida, sobre el sexo, sobre la religión. O sea, creo que somos mucho más mojigatos nosotros que la gente en la Edad Media, ¿no? Entonces, el gran tema de la época es la risa. Aquí vemos el gran tema de la época del humanismo, vemos el grabado de la obra de Sebastián Brand, La nave de los locos, ¿no? Donde el Bosco toma la inspiración. Se sabe que el Bosco tenía algún tipo de relación con el humanismo de Erasmo, no tenemos mucha idea de por medio de qué, pero lo que sí es claro es que él conoce las obras, ¿no? Entonces, finalmente esta alegoría del mundo, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, es decir, todos vamos en una barca tripulada por locos y quién sabe a dónde nos vayamos a ir, pues es eso, ¿no? Es una gran crítica a la banalidad y a la futilidad del mundo, ¿no? Entonces, el Bosco va, a partir de esta etapa, digamos, va a empezar a pintar cosas muy, muy moralinas y muy, muy regañonas, ¿no? Digamos, en muchos sentidos. La que sigue, por favor. Como les decía, el gran tema de la época es la risa. Los grandes personajes que son como rockstars son bufones, ¿no? Tienen fama en las ciudades, en las cortes. Y aquí vemos una variante del tema, ¿no? El ríe ahora, llora después, ¿no? Y otra variante del mismo tema, ¿no? De La nave de los locos, que es un manuscrito, es un libro impreso musical, donde tenemos la certeza de lo que se cantaba y de lo que se bailaba, digamos, en estas grandes representaciones que se hacían en los carnavales, en las ferias, en las fiestas de todo el ciclo litúrgico, ¿no? La que sigue. Por supuesto, el Bosco tiene varias tablas sobre este tema, tal vez la principalísima es la que está en el Prado, que es esta que estamos viendo el tema central de la tabla, ¿no? Que se conoce como el carro de Leno, que es una variante de lo mismo, ¿no? Arriba van todos los placeres, el amor, la música, el juego, la comida, y abajo todo el mundo, todos los sectores sociales tratando de agarrar lo que puede del gran carro de Leno que es el mundo, pero al final pues nos vamos a condenar, ¿no? Todos seguimos en el jajaja, jijiji. La que sigue, por favor. Que este tema ya aparece muy vinculado, sobre todo en el ámbito letrado, a la gran poesía goliárdica que todos estos conocían y que a lo largo de los siglos se volvió, digamos, de cierta forma popular, pero también a los grandes eventos del calendario litúrgico, sobre todo los 3 o 4 carnavales que había a lo largo del año, ¿no? El de primavera, el de verano y el de muertos, y si hacían estas grandes desfiles mascaradas, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí. Es muy probable que lo que vimos en la anterior, ¿sí le regresas? La anterior, la otra, la anterior. Es muy probable que el carrito sí se haya desfilado en las ciudades flamencas, ¿no? O en algunas ciudades de Alemania. O sea, esto sí pasaba, no es nada más un dibujito. Bueno, la que sigue. Vamos con el jardín. Este libro de Horas de Engelbert de Nassau, que era el patrono del Bosco, sí sabemos que él lo tuvo en sus manitas, ¿no? Porque, atención el inicio del año litúrgico, aquí vemos el nacimiento de Cristo, la composición es muy bonita, vean las grandes flores, el gran tamaño que tienen a comparación con los personajes humanos que son chiquitos, y la cabalgata esta de la izquierda, ¿no? Que es un torneo donde hay monitos cabalgando venados y ciervos, donde hay por ahí unos hombres salvajes peleando. Es un torneo, digamos, burlesco, ¿no? La que sigue.
y la tabla central del Jardín de las Delicias. El Bosco retoma esta cabalgata en el tema central del Jardín de las Delicias, ¿no? Como vemos, es la misma cabalgata. Yo he identificado hasta 4 imágenes que son exactamente los mismos dibujitos de los caballitos y los changuitos. Y finalmente, este cuadro lo pintó para el palacio del príncipe Engelbert de Nassau, que va a heredar su sobrino Enrique, y que es el que lo va a vender, digamos, a Felipe II de España, ¿no? A través de su abuelo Felipe el Hermoso. Este cuadro va a ser muy famoso en la época. Digamos que viajeros de toda Europa van a ir a la ciudad nomás a verlo. Él se los enseñaba, ¿no? Así hacía como grandes fiestas y los enseñaba. Y lo que se dice de él es que es un cuadro muy regañón, ¿no? Porque lo que está diciendo el Bosco aquí es que si hacen esto, les va a pasar lo que sigue a continuación, ¿no? Que son las tablas del infierno, ¿no? La que sigue. Por aquí vemos otras fuentes iconográficas del Bosco. La primera es de esta Biblia que hemos visto, que es un nacimiento precioso, ¿no? Con el niñito Dios jugando con los dragoncitos ahí en la cueva, ¿no? La otra, El mundo al revés, ¿no? Que es un tratado, es una historia artúrica, ¿no? En los conejos asaeteando a los hombres, ¿no? De este lado, el tema muy popular de los hombres y las mujeres salvajes, ¿no? En una pelea. Y el otro, la fijación de la sexualidad, parece que de la corte y de la época, de la sexualidad anal, ¿no? Que en el Bosco está completamente explayada, ¿no? Y que viene de muchos de esas figuras vienen de este Salterio, que también sabemos que el Bosco conoció personalmente. La que sigue. Otras imagencitas muy curiosas de animalitos haciendo cosas, ¿no? Es decir, la tripulación de las ratas, ¿no? El otro es un tema popularcísimo, es un refrán casi, es el cuento de el zorro que engaña a los pájaros tontos, ¿no? Se disfraza de obispo, les predica y pues luego se los va a hacer en tartas, ¿no? La que sigue, por favor. Estas imágenes son preciosas, ¿no? El osito bailarín, ¿no? Una compañía de guerra, ¿no? Completamente burlesca. Y el otro, ¿no? Otra burla también a la clerecía digamos, a las autoridades religiosas, ¿no? El obispo jabalí, ¿no? Recuerden que en la Edad Media la gente no quería mucho a los curas, ¿no? Decían que cruzarse con un cura era de mal agüero, ¿no? Porque era gente rara, ¿no? Siempre andaban de negro, te regañaban por todo, hablaban una lengua que no conocía la gente, ¿no? No era muy buena, no eran muy gratas personas, digamos, en la época. La que sigue, por favor. Y las grandes tablas famosas, ¿no? Del Bosco, el infierno, ¿no? Por un lado, el infierno, digamos, y el infierno en la tierra, ¿no? Lo que va a venir en estos 1000 años del milenarismo, ¿no? Y las imágenes son, la composición y los temas son muy similares. Por ahí vemos al conejito, por ahí vemos a los diablos, a los demonios, digamos, haciendo muchas cosas, sobre todo a los cuerpos, no importa aquí el género, tanto masculino como femenino, de todo tipo de torturas, sobre todo sexuales, ¿no? Lo que nos habla de una carga moral muy fuerte, ¿no? La que sigue, por favor. Que viene de esta gran tradición de los manuscritos del 13 y del 14, de los que vemos acá. Acá vemos arriba el suicidio, por supuesto el suicida por antonomasia es Judas, ¿no? Vemos el pozole de los condenados de este lado. Abajo vemos esta gran bestia infernal, es como una carnicería, ¿no? La que sigue, los diablos torturando a esta pobre señora que está pasmada, ¿no? Indefensa ante la lascivia de los demonios. Y la otra, ¿no? Que parece como un catálogo, ¿no? de herramientas y de lo que les va a pasar si siguen portándose mal. La que sigue, ¿no? Aquí vemos a este Batman, que me parece increíble, que también aparece por ahí en alguna de las tablas, creo que en la de Frankfurt. Y este personaje que es el anticristo, ¿no? Que es el que va a nacer y el que va a venir a destruir toda la civilización en la tierra, ¿no? Que es el antecedente a la gran llegada de Cristo al mundo. La que sigue, ¿no? Otras imágenes más de raigambre popular, digamos, que son los refranes, que es un tema que va a aparecer también mucho, tanto en el Bosco como en Bruegel, ¿no? Bruegel, de hecho, tiene una tabla que no vamos a ver, que se dedica solo a los refranes, pero que en todos los cuadros del Bosco siempre está utilizando mucho estas imágenes, ¿no? Todos creo que conocemos los motivos que están acá, ¿no? La que sigue.
Este es famosísimo, ¿no? Este es de la tabla de los refranes de Bruegel, que es el zorro y la cigüeña. Creo que de niños todos leímos este cuento, ¿no? Que es preciosa esta imagen. La que sigue vemos a Renard. Y lo quise traer porque es este vínculo entre estas tradición pictórica, ¿no? Arriba vemos un grabado de Bruegel de mediados del 16 y abajo vemos la fuente, ¿no? Que es la tabla de Múnich del Bosco, de este pájaro patinador, ¿no? Que es una actividad muy, muy propia de Holanda en la época invernal. La que sigue, por favor. El otro gran tema de la época, la muerte. No recuerden que el siglo XIV y XV son los grandes inventores de la muerte en la cultura occidental, ¿no? La muerte como personaje, la muerte como tema literario, la muerte como tema musical, y esta gran tabla de Bruegel, que es la peste, ¿no? Y la muerte en toda su máxima expresión. Vemos igualmente a todos los sectores sociales que están muriendo a pasto, y es lo que se decía en la época, ¿no? La muerte, la sociedad está dividida en muchos sectores, entre los príncipes, los ricos, los clérigos, los pobres, los campesinos, los miserables y todos, pero hay algo que es igualador a todos, que es la muerte, ¿no? O sea, y ahí vemos al emperador muriendo, lo mismo que al caballero, que al bufón, que al juglar, que a la mujer, que al campesino, ¿no? Entonces la muerte es igualadora, es como el tráfico en la Ciudad de México, ¿no? Todos, la que sí. Este tema de la peste, recuerden que está muy presente en la cultura medieval, sobre todo a partir de principios del siglo XIV, ¿no? En que vienen oleadas de la peste bubónica, que aquí la vemos representada muy bonita como estos bichitos, ¿no? Que siempre lo veo y pienso en huevos estrellados, pero es preciosa la representación. Entonces es un tema que les preocupa mucho, ¿no? A nivel personal, porque finalmente se trata del cuerpo, ¿no? Recuerden que toda la base de la cultura y la civilización pues es el cuerpo, y estos bichos matan y matan en 3 días, ¿no? Entonces es el gran tema de la época. La que sigue, las calaquitas que vemos en las ofrendas y en nuestro imaginario y en el cuadro de Bruegel, pues vienen de este tipo de estilografías. Viene en la crónica de Nuremberg, de la que ya hablamos, que es la iluminada, y que vemos esta danza de la muerte, ¿no? Que también es popularísima, que también pasa en los carnavales de otoño, es decir, en los carnavales del Día de Muertos, que la gente se disfraza de calavera y baila la danza de la muerte, ¿no? Como vemos acá. La que sigue. Y finalmente, el gran personaje de la época, al menos hasta la Reforma Protestante, y en nuestro mundo católico va a ser hasta ahora, ¿no? En la cultura católica, pues es la muerte, ¿no? Que es, digamos, aquí vemos que es la gran emperatriz de la cultura medieval. Finalmente, esos dos pintores, lo que quise mostrar es la relación, que no podemos separar la pintura de tablas con la pintura de libros, ¿no? Porque finalmente ambas son contemporáneas, ambas están sucediendo al mismo tiempo y ambas se nutren, ¿no? Tanto de fuentes como de recursos netamente pictóricos, como de composiciones, como de temas, y que finalmente, si algo va a aportar la modernidad a esta gran revolución que fue la creación del concepto de arte y la apreciación del arte por sí mismo, fue gracias muchas de ello a la imprenta, ¿no? Y a la gran difusión de imágenes que va a haber a través del grabado, pero también a la masificación, ¿no? De la imagen como objeto de uso, ¿no? Tanto de uso personal, ¿no? Todos traemos una estampita en nuestros celulares ahora o en la cartera. Esto pasa y fue posible solo gracias a los libros impresos, ¿no? La imagen se abarata y se vuelve popular, digamos, en un sentido laxo de la palabra, pero cuyos temas a veces muchas veces vienen de los círculos letrados más sofisticados, ¿no? de la época y de diferentes temáticas, y que todo mundo conoce, ¿no? Algo que siempre nos decía el doctor Aurelio en las clases de literatura medieval, que siempre es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, que la gente haya sido analfabeta no significa que sea ignorante, ¿no? O sea, esta gente sabe muchísimas cosas de un montón de temas y que se aprenden a través de esto, ¿no? De las imágenes y de las representaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias al maestro Álvarez por sus palabras. Vamos a continuar con la doctora Laurette Godínez. Ella es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Lieja, en Bélgica. Es doctora en Literatura Hispánica, por el Colegio de México.
La doctora Godínez es además investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval y de la Asociación Internacional de Hispanistas. Nada más. De ella es el tiempo. Muchísimas gracias. Pues antes que nada agradecer este espacio, siempre que lo inviten a uno para hablar de sus pasiones se agradece y espero pues no aburrirlos. Después de las estupendas presentaciones que han dado Gloria e Israel, yo quería hablarles de lo que ha sido para mí una pasión de siempre, que es el libro en todas sus facetas, el libro como objeto, el libro por su contenido, que finalmente creo que el camino estaba trazado para que llegara a bibliográficas, porque justamente es tal vez lo que hace particular la investigación en bibliografía, ¿no? Que no solo tratamos el libro como objeto, no somos bibliólogos, sino que también trabajamos el libro desde el punto de vista de su contenido. Y hoy quería hablarles, digamos, en términos generales del libro medieval y su arte, cosa que realmente fue para mí pues un esfuerzo de sistematización y lo agradecí mucho porque si me hubieran pedido que hablara de literatura, siempre, y lo sabe Tere y lo sabe Gloria, siempre me han considerado como un bicho raro porque trabajo de la literatura lo que se considera lo más aburrido, como los proverbios, como los sermones, ¿no? Y entonces no los voy a aburrir mucho y más bien quisiera reflexionar con ustedes sobre este objeto y su significado que es el libro medieval. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva, no sé si reconocen esto, pero es un fragmento de la columna de Trajano, la columna trajana que está en Roma. Por lo general, los paseantes que están en Roma la ven y dicen, qué bonita, ¿no? O sea, cuántas cosas tiene encima grabaditas, pero realmente rara vez se ubica la columna trajana en lo que significó realmente la columna que se construye en el siglo II para conmemorar lo que son las victorias de Trajano, el gran estratega militar que fue Trajano. En realidad se piensa como lo que fue el centro de la biblioteca ulpiana, ¿no? Así lo llamó, era Marco Ulpio Trajano, y tiene la forma de un cilindro, ¿no? Ese es como lo que podríamos considerar el fin, el canto del cisne, del que fue hasta el siglo II, digamos, el soporte principal de la cultura, que fue el volumen o el rollo, ¿no? Y es más que probable que lo que está grabado en la columna trajana fuera también, digamos, parte de un papiro que no se ha conservado el día de hoy. Y por eso quería hablarles justamente de eso que consideramos uno de los cambios más importantes, que es el paso del rollo al códex y cómo esto ha impactado en las iluminaciones que vamos a encontrar en estos códices medievales tan hermosos, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, evidentemente, todavía en un detalle más pequeño, se ve realmente la precisión con la que se hizo el trabajo de escultura de la columna trajana y la necesidad de pensar en un boceto inicial, en un volumen inicial para eso. La siguiente diapositiva nos muestra cómo en un recenso que hizo Robert Marichal, en el siglo I después de Cristo, se piensa que más del 99% de los manuscritos griegos conservados y un 83% de los latinos conservados tienen el formato de rollo, ¿no? Estamos hablando pues en el siglo I. De hecho, hay un poema muy hermoso de Marcial, un pequeño epigrama, donde se contraponen el rollo y el volumen, ¿no? Y entonces el códex le dice al volumen que se guarde en su gran estuche estorboso porque él cabe en una mano, ¿no? Es ese poema muy interesante en segunda persona. Ya para el siglo V,
solo un 4% de los conservados en el caso de los griegos y ninguno en el caso de los latinos los que tienen la forma de rollo, es decir que en 3 siglos la forma códex reemplazó completamente el formato rollo, ¿no? Es un cambio, podríamos considerar muy rápido, que solo sería emulado posteriormente en el siglo XV, ¿no? Finales, con el reemplazo, digamos, la seria competencia que conocerá en el ámbito librario el mundo del códex con los impresos, ¿no? En el momento del invento y de la instauración de la imprenta. La página siguiente. Muy bien. Entonces, digamos que es así como podemos pensar que el códex va a cambiar finalmente todo, ¿no? Va a cambiar la forma de pensar la cultura, va a cambiar la forma del artefacto libro. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿no? Pensando en la biblioteca de Alejandría y en la tristeza que causa saber que se quemó, y nosotros pensar, ¿no? En una biblioteca con una serie de volúmenes apilados en sus estantes, cuando en realidad la biblioteca de Alejandría se vio quemarse un montón de rollos, ¿no? Todavía no había pasado, digamos, esta evolución al formato códice. Y por lo tanto ese pequeño objeto rectangular, ¿no? Compuesto en su interior por una serie de cuadernillos que podían, digamos, unirse y desunirse a su antojo, y que al desunirse y volverse a unir a veces causaban serios problemas, como en el caso de los cancioneros, por ejemplo. Entonces se han puesto a pensar qué pasa cuando uno desencuaderna un cancionero y está leyendo una serie de sonetos y dice otro del mismo, y el otro del mismo está mal puesto el cuaderno, y entonces un soneto que era de Suero de Quiñones viene siendo atribuido a López de Mendoza, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esa constitución en cuadernillo, que es un fenómeno muy interesante, también evidentemente plantea ciertos problemas en la cuestión del estudio de la transmisión del códex. La siguiente, por favor. Ahora, evidentemente, y un poco para seguirle la pauta sin querer hacer competencia, que está difícil, a las imágenes hermosas que nos han mostrado tanto Israel como Gloria, es evidente que dentro de ese mare magnum de lo que nos ofrece el soporte códice, evidentemente los códices iluminados son un elemento verdaderamente maravilloso, porque evidentemente, como bien lo mostró Gloria, permiten ver muchísimas más cosas que no son solamente la técnica de iluminación y una serie de evolución en esta misma técnica, sino también fenómenos de sociedad, ¿no? Es uno que me interesa a mí particularmente como para el estudio de los datos metaescriturales, que es el famoso grabado de Mello, ¿no? Hecho en grisalla por Tavernier, y que representa pues a un copista, a un amanuense en pleno trabajo de copia, ¿no? Y entonces vemos evidentemente cómo tiene una serie de libros alrededor suyo, algunos abiertos, otros cerrados, es decir, no solo tiene el modelo, sino que tiene una serie de textos que pueden servirle de fuente de consulta, y eso evidentemente es muy importante para después pensar en las cuestiones de la transmisión textual, ¿no? O sea, la transmisión textual y el famoso problema de la contaminación de los modelos, que muchas veces contamos como hablando de lo que es la crítica textual bíblica, donde decían, qué curioso, encuentro un texto en el que tengo una variante de la Biblia que es claramente de la tradición occidental, y de repente una de las palabras pues aparece solo en la tradición oriental. ¿Cómo se pudo dar este fenómeno de contaminación? Bueno, pues seguramente porque el copista estaba copiando de un modelo, no entendió una palabra, estaba mal copiada, agarró a otro que tenía allí, que tal vez tenía una proveniencia distinta, y eso crea la famosa contaminación de los modelos bíblicos, que causó tantos problemas y que hizo escribir a Paul Mas que la contaminación es la peor de las enfermedades, porque contra esa no hay ningún remedio, no hay ningún bebraje, ninguna hierba que la cure, ¿no?
Evidentemente, bueno, muchos elementos van a poder configurarse con estas iluminaciones, y si pasamos a la diapositiva siguiente, hay un fenómeno muy importante antes de hablar de esas distintas partes del libro y cómo, digamos, podemos ver evolucionar primero en el mismo soporte del libro y luego en la diacronía esas iluminaciones, y es que podemos pensar que la literatura medieval estaba finalmente hecha para ser copiada en libros, porque a diferencia de muchas religiones y sobre todo de las politeístas antiguas, donde se ven a los dioses con instrumentos de música pero jamás con un libro, ¿no? Es fundamental pensar que en las representaciones icónicas de desde muy temprano, desde la antigüedad tardía, se ve prácticamente siempre a Dios con un libro, o incluso como en este caso en la Pasión, ¿no? San Juan está afligido al pie de la cruz y lleva en la mano un libro. Es decir, el cristianismo no solo no estuvo peleado con el soporte del libro, sino que lo estuvo propiciando desde sus principios, ¿no? La diapositiva siguiente, el formato códice. Cuando se dice el formato códice reemplazó con cierta facilidad, o sea, no tardó más de 3 siglos para reemplazar completamente el formato rollo. Bueno, pues evidente que había muchísimas ventajas, ¿no? En parte debido al soporte sobre el que se escribía, es decir, el formato rollo está altamente vinculado con el papiro, que era un soporte barato de origen vegetal, pero que también tenía un gran problema, que era su carácter monopólico, ¿no? O sea, los egipcios decidían cerrar las llaves de surtir papiros, y la gente no podía escribir, ¿no? Que es lo que cuenta Plinio como el origen del invento del pergamino, ¿no? Cuando Eumene II supuestamente está queriendo armar una biblioteca, y Alejandría y los egipcios, los Ptolomeos, se enojan y dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo vas a hacer tu biblioteca? Porque yo rollos de papiro no te voy a mandar, ¿no? Y entonces que Eumene, que estaba ahí en Asia Menor, en un lugar donde no había ni una gota de agua, dijo, ¿qué voy a hacer? Y vio unas cabritas que brincaban por allí y dijo, bueno, si les quito la piel, a la piel les quito el pelo y le quito la carne, a lo mejor tendré un soporte de escritura. Y de allí evidentemente la creación del pergamino, y el nombre de pergamino, que viene del latín membra pergamena, ¿no? Que es digamos el papel o diríamos el soporte para escritura hecho en Pérgamo, donde Eumene estaba juntando su biblioteca. El formato códice ganó fácilmente la plana también, no solo por esta razón, que se podía fabricar donde fuera, no había monopolio, sino porque era más resistente y permitía algo que el papiro no, que era que en caso de equivocarse por un lado o de necesitar reutilizarse, se pudiera borrar y reescribir, dando, digamos, nacimiento a lo que conocemos como los palimpsestos. Y finalmente, porque sobre todo en el norte, el pergamino permitía una mayor resistencia al clima, algunos dirían agradable, otros infame, ¿no? Del norte, con una humedad extrema, un frío que era pésimo para los pergaminos, para los papiros, porque claro, como los papiros se hacían en medio húmedo con la misma facilidad se deshacían, ¿no? Entonces el pergamino resistía mucho mejor. Y en el caso de los códices iluminados, es evidente que ganó muchísimo relieve la cuestión de la iluminación en los códices, porque permitía la doble hoja, una mejor visualización de la página, y sobre todo porque los que iluminaban sabían que trabajando sobre hoja plana y sobre un soporte mucho más noble y menos rugoso que el papiro, el resultado iba a ser mejor y sobre todo iba a tener una mayor duración de vida, porque la hoja del papiro que se tenía que enrollar hacía que se resquebrajara a menudo lo que era la pintura, y por lo tanto el códex fue el soporte, digamos, fundamental para el desarrollo de toda una escuela de miniaturistas, ¿no?
Ahora, ustedes pueden ver lo que es como una página doble normal, ¿no? Digamos, arquetípica en un códice, en este caso una de las ricas horas, ¿no? Y donde por lo general vemos coincidir muchísimos elementos. Las iluminaciones pueden aparecer de forma aislada, pero sobre todo en libros ricos, góticos, como las ricas horas, por ejemplo, en este caso, tenemos una yuxtaposición de iluminaciones, que son, por un lado, digamos, una miniatura, ¿no? Miniatura que no lleva su nombre por ser pequeña, sino por la sustancia principal de la que estaba hecha la pintura. Por otro lado, tenemos abajo de esta iluminación principal una pequeña capitular, ¿no? Es una letra de, digamos, inicio de capítulo. La capitular puede ser una capitular iluminada, ¿no? En cuyo caso tenemos una capitular muy grande, contamos, ya sé que grande, chiquito es muy relativo, pero normalmente lo contamos por número de líneas de texto al que corresponde esa capitular, ¿no? Y luego a veces tenemos inicios de ideas, inicios de párrafos más pequeñas, y luego podemos tener adornos al pie de la página, como es el caso aquí, y todavía un fleuronné o iluminación de hojas de acanto, puntiagudas, ¿no? En los márgenes, que es como muy típico de la iluminación gótica. Entonces, por otro lado, si ustedes se fijan en la página de la derecha, que ya no tiene tantas iluminaciones, es muy frecuente que en el margen izquierdo el inicio de la escritura en el ámbito latino, o sea, en los manuscritos en lenguas semíticas empezaría al revés, ¿no? Del lado derecho, todavía tener una serie de ornamentación vegetal y unas pequeñas mayúsculas, ¿no? Pequeñísimas capitulares que pueden tomar 2 renglones más o menos, y que sin embargo sirven muy bien para detectar en un manuscrito lo que son los cambios de imagen. Y al respecto, pues es muy interesante pensar que para nosotros los medievalistas, de repente lo que es la materialidad del libro puede jugarnos trampas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta es una de las trampas que ha jugado la materialidad en el estudio de la épica, ¿no? La épica hispánica está subrepresentada, ¿no? Frente a los millones por lo menos al millón de versos que se conserva de la épica francesa. Conservamos de la épica española básicamente el poema de Miosit, el Fernán González en Cuadernavía, que ya no se sabe realmente si es épica o no, y 4 páginas o 2 folios del Roncesvalles que se encontraron por azar, digamos, buscando otra cosa, y habían servido para, digamos, servir de guardas, ¿no? Entonces, evidentemente ahí el problema que tenemos es pensar que es muy poco lo que se ha conservado, y rápidamente los medievalistas fueron buscando hacia otro lado, y ahí está parte de las cuestiones de la disposición del texto, y es que estos libros maravillosos, estas disposiciones de página con iluminaciones y con mayúsculas capitulares adornadas, etcétera, no se dan en todo tipo de obra. Y por ejemplo, en muchas obras históricas tenemos una disposición de página básica, ¿no? Y muchas veces los versos han sido puestos como si fueran prosa, ¿no? La disposición, la poesía es, en términos de un copista medieval, el género más antieconómico, puesto que dejar un espacio en blanco cuando cuesta tan caro el pergamino es imposible, y por lo tanto han descubierto varios cantares épicos copiados, digamos, como forma de prosa en crónicas medievales, ¿no? Entonces, ese es el tipo de elementos que brilla mucho cuando hacemos este tipo de estudios, ¿no? La iluminación de la tardía antigüedad, se podría decir muchísimas cosas, pero hay un fenómeno que llama mucho la atención. Bueno, todos nos acordamos seguramente de esa iluminación del Virgilio Vaticano, que muestra a Virgilio sentado ante un escritorio y, digamos, colgando de su mano una cadena amarrada a un cofre en el que supuestamente guarda los manuscritos de la Eneida, que él todavía no quiere soltar, ¿no? Es toda esa leyenda. Y curiosamente, esta iluminación de la tardía antigüedad es la que va a privar como modelo durante muchísimo tiempo
aunque la iluminación en esta época que va entre el siglo IV y el siglo VII va a estar sujeta a exactamente los mismos problemas que la pelea entre iconodulos e iconoclastas, es decir, la cuestión de la representación en el mundo cristiano, si bien no conoció los problemas de la representación en el mundo judío, por lo menos en su fase inicial, que fue mucho más grave, sí estuvo, digamos, sujeta a eso. Entonces tenemos como una especie de, si no desaparición, por lo menos una dramática reducción de la cantidad de manuscritos iluminados entre el siglo IV y el siglo VII, y después vuelve a florecer la iluminación, curiosamente, digamos, reviviendo los modelos de la antigüedad tardía, pero ahora con un motivo cristiano. Si pasamos a la siguiente página lo van a ver a color, que es esa reproducción del Salterio de París. Ahí llamó la atención sobre el hecho de que llamamos el libro de hora de Turín el Salterio de París. No es que fueran hechos en París, sino es donde están conservados. Les pasó a todos los manuscritos antiguos lo mismo que a nuestros códices mexicas, donde está el florentino en Florencia y los matritenses están en Madrid, cuando tendríamos que tenerlos nosotros en la Biblioteca Nacional de México, pero bueno, no dije nada. Y aquí tenemos evidentemente esa visión de Isaías que recibe directamente la palabra de Dios, ¿no? Que se representa así, con una especie de decoración un poco incoherente entre el dorado de fondo, ¿no? Muy aparatoso, y una vegetación muy exuberante, ¿no? Que se ve en este detalle en particular. Y para no hacerla muy larga, en la diapositiva siguiente vemos un ejemplo como muy claro de la iluminación carolingia. Acordémonos que, bueno, Carlomagno lleva a cabo una serie de reformas muy importantes en todos los aspectos, ¿no? O sea, Carlomagno pertenece a esa corte. Carlomagno, según Guinardo, nunca llegó a saber escribir, pero siempre estuvo muy preocupado por las cuestiones de la escritura y intentó, fue como el lema, ¿no?, de su vida, una reforma de los usos culturales. Y uno de esos usos culturales era justamente el que tenía que ver con la liturgia y con el culto y la difusión del culto galicano en lo que era, digamos, esa especie de gran diversidad, ese mosaico de cultos en la Europa de su momento. Y entonces, fruto, digamos, de ese trabajo, fueron una serie de copias de textos, de breviarios y de textos bíblicos que fue distribuyendo a las distintas regiones justamente para difundir, junto con los intentos de rebosar o más bien de uniformar el culto, la nueva escritura, que fue la escritura que lleva su nombre, la Carolina, que era una escritura que, digamos, en comparación con todas las minúsculas nacionales que habían surgido, digamos, por extrañas razones sobre las que no quiero hablar porque si no me puedo extender hasta las 10 de la noche, a partir, digamos, del último siglo de la latinidad tardía, intenta Carlomagno una escritura que ya no es cursiva, sino que es una escritura extremadamente sentada, donde todos los grafemas tienen una sola forma de representación, un solo ductus, y una serie de propuestas para iluminación, como lo muestra este evangeliario, en este caso de Gottscalco, copiado en la misma corte de Carlomagno a finales del siglo VIII, en la corte en Aquisgrán, ¿no?, en su palacio de Aquisgrán. Y si lo vemos a color en la diapositiva siguiente, ¿no?, ustedes se pueden dar cuenta que aquí tenemos a San Lucas y una alternancia muy interesante del uso de los dorados, pero esta vez ya no como en el caso anterior, el dorado repartido uniformemente como fondo de la iluminación, como en Bizancio, sino verdaderamente el dorado para usos simbólicos evidentes de énfasis, como en el caso las dos aureolas, ¿no?, la del buey y la de San Lucas, ¿no?, que evidentemente San Lucas representado además un poco como metanarrativamente con el evangelio que está escribiendo con sus primeras palabras. Y bueno, digamos, para no detenernos mucho, pues en el caso de la
iluminación gótica. Hemos tenido pues mucha oportunidad de ver, porque es la época que trabajó predominantemente Israel, pero bueno, los manuscritos entre la época carolingia y la época gótica van a reflejar algo que es muy importante, que es la paulatina secularización de la sociedad. Y al respecto, bueno, hay que pensar, ¿no? La sociedad pasa de ser una sociedad donde la cultura está en manos de los monasterios, básicamente, a una sociedad que va a crecer alrededor de las catedrales en núcleos urbanos, ¿no? Las catedrales van a desarrollar escuelas catedralicias que muy pronto se convertirán en universidades. Universidades que, a la diferencia de lo que uno piensa hoy, no solían ser fundadas ni por papas ni por reyes, sino por intereses comunes de estudiantes que invitaban a profesores, ¿no? Dirían, aquí ese era el mundo al revés, pero no, en realidad nosotros estamos viviendo ahora en un mundo al revés con respecto a los usos universitarios. Y como ya lo mostró Israel, bueno, pues ese mundo escolástico y las relaciones que en él se tejen permiten, por ejemplo, cosas que no habrían sido posibles antes, como los goliardos, ¿no? Que son esos clérigos que se sueltan la sotana y empiezan a vagar por el mundo con otros propósitos. Y curiosamente, digamos, la manera en la que la sociedad se va llenando de este tipo de fenómenos se refleja también muy bien en las miniaturas. La diapositiva siguiente, bueno, pues nos va a mostrar justamente uno de estos detalles, ¿no?, que les mostraba y que va a, digamos, ser como característico de la iluminación gótica, en este caso particular, ¿no?, de las hojas de acanto de digamos, la primera mitad del siglo XV, aunque va a seguir brillando durante todo el siglo XV, e incluso, ¿no?, algunos manuscritos del XVI lo van a seguir teniendo. Evidentemente es muy interesante pensar en un fenómeno en el que no hemos pensado mucho, y es en qué lengua se copiaban estos manuscritos del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y en un análisis de conjunto de los manuscritos iluminados, bueno, claramente hay un predominio grandísimo de manuscritos iluminados en latín. ¿Por qué? Bueno, pues porque finalmente los que queremos acercarnos, como es mi caso, al latín medieval, siempre tenemos que pensar qué es el latín medieval. Primero, pues, escindirnos de la tentación de pensar que el latín medieval es el latín vulgar que va a dar las lenguas vernáculas, porque entonces nos quedamos muy rápidamente frustrados en el siglo VIII, IX, eso ya empieza a terminar, sino pensar en el latín medieval como un cruce de la tradición, digamos, de la antigüedad, que viene legada al final de la antigüedad tardía, con el latín cristiano, ¿no? Cuando el cristianismo se vuelve religión de Estado, digamos que tenemos ya las pautas para hablar de un latín como la lengua culta de las escuelas, en las que vamos a tener esa convergencia de influencia. No va a ser una lengua viva, no va a ser una lengua que va a evolucionar, ¿no? Algunos filólogos la han llamado, por ejemplo, un cadáver, ¿no?, que es así como, bueno, un cadáver porque un cadáver, pues, está muerto, sí, pero todavía le puede crecer el pelo, le puede crecer las uñas, ¿no? Y estos son como los pequeños cambios que se van a dar en la evolución del latín medieval. Pero sí es curioso pensar que los manuscritos iluminados están en un, digamos, gran porcentaje de sus hechuras tan hermosas, pues para manuscritos en lengua latina o en griego, en el caso del Imperio Romano de Oriente, ¿no?, que sobrevivirá, como todos lo sabemos, hasta 1453. Entonces, si no hay manuscritos iluminados en castellano, claro que los hay, y los hay de los más hermosos. Por ejemplo, la corte de Alfonso X fue un crisol, digamos, por un lado de defensa de la lengua española y por el otro de justamente uso de las iluminaciones para apuntalar esa importancia y esa igualdad de la lengua española en calidad y en capacidad para transmitir el saber. Digamos, no tenemos una
traslatio studi tan importante como el clichés, ¿no? Pero sí tenemos como clara muestra de esa traslatio studi y de esa asunción del mundo hispánico de haber recibido el saber de Grecia a Roma y a España en lo que es la corte de Alfonsín, ¿no? Pero sí tenemos algunos otros casos muy interesantes, aunque no forzosamente con esas mismas técnicas, ¿no? Por ser la misma época. Hay un manuscrito hermosísimo, desgraciadamente no lo tenía a la mano, lo tenía en otro cubículo y no les pude mostrar ninguna representación, pero es un manuscrito de la anacefaleosis de Cartagena en su traducción al español de Juan de Villafuerte, que es una crónica latina que se traducirá, digamos, 20 años después de terminarse en 1456, y que representa a todos los reyes godos a partir de Atanarico y hasta, digamos, la transformación de los reyes godos, presentados además curiosamente por Alonso de Cartagena sin solución de continuidad, ¿no? Como si no hubiera pasado nada cuando matan a Rodrigo, ¿no? Ahí no hay cambio dinástico, tampoco hay cambio dinástico cuando Enrique de Guzmán mata a Pedro el Cruel, ¿no? Digamos que tampoco hay ruptura para Alonso de Cartagena, y tenemos un dibujo hermosísimo en blanco y negro con pluma que funciona verdaderamente como un catálogo de moda del siglo XV, ¿no? Entonces, un poco para mostrarles que si bien tenemos manifestaciones excepcionales de manuscritos iluminados en ciertas épocas en lengua castellana, por lo general estudiar códices iluminados nos llevará al estudio de códices sobre todo en lengua latina o griega, y bueno, pues hay un pequeño problema lingüístico para abordarlos, pero verdaderamente recelan de cosas maravillosas, y bueno, pues solo era una probadita y espero haberles dado gusto de hincarle el diente. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Godínez. Pensemos que no es como una limitante o una barrera lingüística, sino una oportunidad también para acercarnos al latín, y no solo al latín como lo conocemos, así como una barrera monolítica, sino al latín medieval todavía, ¿no? Es una oportunidad para todos nosotros. Muchas gracias, doctora. Damos ahora el tiempo a la doctora María Teresa Miaja de la Peña. Ella es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, en esta misma universidad, donde imparte la cátedra de literatura española medieval en licenciatura, posgrado y en el sistema de universidad abierta de educación a distancia. Ella es miembro del proyecto Medievalia, así como la Asociación Internacional de Hispanistas y la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, entre otras asociaciones. La doctora Miaja de la Peña pertenece al Sistema Nacional de Investigadores también. Le damos el tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por habernos invitado esta tarde. Como decía hace un momento Loret, hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos encanta, pues es un gozo, y tener quienes nos escuchen, más allá de los alumnos, todavía más. Muchas gracias por estar aquí. Cito también a Israel cuando me invitaron y me dijeron cuál era el tema, entramos en pánico todos, verdaderamente, porque si a mí me hubieran dicho, habla de alguna de las obras literarias con las que trabajas desde hace 30, 40, 50 años, yo hubiera dicho perfecto, pues lo más normal del mundo. Habla de arte medieval, el universo entero y un fragmentito más, porque verdaderamente es todo. Y entiendo la preocupación que creo que compartimos todos. Pues voy a buscar un fragmento, voy a acercarme desde algún ángulo, porque en la Edad Media todo, absolutamente todo, tenía una función de comunicación, y el arte no quedaba exento de esto. ¿Por qué? Porque si pensamos en las catedrales son una Biblia para ser leída. Toda la arquitectura tiene una función de docere et delectare, de enseñar y de
transmitir gusto, placer, deleite, etcétera, etcétera. Una catedral está llena, y hemos visto las imágenes, está llena de lecciones de Biblia. Estamos viendo el nacimiento de Cristo, estamos viendo la adoración de los reyes, estamos viendo la pasión, estamos viendo en los vitrales de la Sainte-Chapelle en París, está toda una lección de los libros de los profetas, de los proverbios, etcétera, etcétera. Los vitrales, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura nos están enseñando. Efectivamente, los medievales no eran ignorantes, como dice Aurelio. Claro que no, sabían leer de otra manera que nosotros no sabemos leer. Pasamos por las obras de arte, entramos a una iglesia barroca, entramos a una iglesia, una catedral gótica, vemos un panel y decimos qué bonito y seguimos caminando. Tenemos que detenernos, tenemos que ver todos los detalles, como nos decía Israel hace un momento. Veamos este diablito, veamos este animalito, veamos en los miniados que enseñó Loreto, en las imágenes. Tú estabas haciendo una lectura absolutamente sociológica, y incluso psicológica, de estos grabados en donde hay mujeres. Bueno, la naturaleza, el miniado de los libros, etcétera, todo nos está enseñando algo. Y esto es muy importante porque tenemos que ver el arte medieval como un libro abierto. Y toda manifestación artística nos va a enseñar algo. Decía Loret también hace un momento, hay una importancia en el libro, en las imágenes de los miniados. ¿Se han fijado ustedes que la Virgen siempre aparece en todas las imágenes de la Anunciación? Está el ángel Gabriel anunciándole que va a ser madre del Mesías y que tiene un libro en las manos. ¿Por qué? Claro, porque ella está con el libro en la mano reconociendo que es parte de una profecía. Tiene la Sagrada Escritura en sus manos. Y igual pasa con los ejemplos que diste tú de la pasión de San Juan, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es muy importante eso, y es muy importante ver la literatura medieval, la pintura, la arquitectura, etcétera, como un libro abierto. Una de esas manifestaciones también se va a dar en los bestiarios. Los bestiarios van a completar esa parte de la naturaleza que el hombre medieval sabía apreciar. Los animales eran, en la antigüedad clásica, parte de alegorías generalmente, formaban una concepción distinta de la que van a tener en la Edad Media. En la Edad Media la presencia de los animales va a ser distinta, va a adquirir un sentido simbólico, un sentido de codificación en la que cada animal va a jugar un papel en particular. Bueno, vamos a ver un poco cómo se conformaban estos bestiarios. Tienen ustedes en la pantalla y un texto que no voy a leer, pero que voy a tratar de explicar un poco. Hubo estudios importantes, escritos importantes sobre los animales que se retomaron en la Edad Media, y el más importante de todos va a ser el fisiólogo de Plinio el Viejo. La fecha, etcétera, queda en duda, pero es muy importante saber que este libro va a ser el primero en el que al que nos vamos a referir. Pero están también el libro de Aristóteles de Animalium, que es importantísimo como un estudio descriptivo de la conducta de los animales. Y esas conductas de los animales se van a aprovechar en la literatura medieval y en las imágenes de representaciones de todo lo que es la fauna conocida en la época, para retratarse como conductas humanas en
fábulas, en la cuentística sapiencial y, por supuesto, en muchas de las formas arquitectónicas que se van a incluir en las iglesias, en los monasterios, en los claustros. El fisiólogo, entonces, es el inicio, digamos, de este acercamiento de observación absolutamente empírico de la conducta animal en la época. Otro libro importantísimo van a ser las etimologías de San Isidoro de Sevilla, y son textos en donde hay una enorme profusión de observaciones de la naturaleza a partir de la conducta animal. Tenemos actualmente muchos estudios, como el que tengo aquí, que no me podía traer más, pero además era difícil que me dejaran entrar a una librería con mis propios libros y que me dejaran salir con ellos. Pero bueno, traje un par de ejemplos, algunos en las imágenes, y que es uno de los clásicos sobre el tema, y un libro que me parece muy importante porque va a ser, son 2 volúmenes, solo traje el primero, que va a ser la interpretación cristiana de la conducta de los animales, porque los animales se van a ver siempre como buenos o como malos. Se trata de hacer una jerarquización. A la Edad Media le encanta jerarquizar absolutamente todo. Todo tiene que tener su cajoncito, su lugar, su espacio, y van a ser animales que pertenecen a los 4 elementos, entonces los acuáticos, los terrestres, los que vuelan, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando estos animales adquieren popularmente un determinado sentido? Pues para la Iglesia es preocupante, y se empiezan a escribir estos bestiarios cristianos en donde los animales pueden ser buenos o malos según los queramos ver. Por ejemplo, la serpiente, que está satanizada siempre en todas las imágenes pictóricas y en la tradición de cuentística, etcétera, etcétera, y en la misma Biblia, pues la serpiente puede ser un reptil dañino. Y así va a aparecer, por ejemplo, en la Celestina se va a hablar de la alcahueta relacionada con las serpientes y con los reptiles, la víbora, la mala, y siempre hablamos todavía, ¿no?, de la lengua viperina. Y en el bestiario cristiano va a aparecer la serpiente también como la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque la serpiente cambia de piel y es una resurrección. Y entonces se va acomodando el conocimiento o el mensaje, y se le va adecuando a aquella intención a la que se le quiere llevar. Bueno, tenemos otros bestiarios medievales, y vamos a considerar estos textos desde distintas perspectivas. Por una parte, como libros de historia natural, como sería el caso de Plinio o de Aristóteles, en el que sus autores están tratando de hacer tratados científicos, están tratando de comunicar un saber científico a partir de la observación que hacen de la conducta de estos animales. Pero también se van a utilizar en las fábulas, en las leyendas, para determinar aquellas conductas positivas o negativas, los vicios o las virtudes de los cristianos. Y la Biblia está llena. Si leemos la Biblia, si tratamos de hacer un estudio faunístico de la presencia de la fauna en la Biblia, no acabamos nunca. Va a haber todas las posibilidades habidas y por pensar de animales referidos en la Biblia. Nada más piensen en el arca de Noé, o en el Génesis, o en lo que quieran. Y se van a ver los animales desde 2 perspectivas: aquellos que son cercanos por domésticos y que el hombre puede dominar, y aquellos que son salvajes y a los que se teme. Pero hay una tercera categoría que es muy importante: aquellos que se inventan,
y que van a formar parte en la Edad Media de lo que conocemos como la maravilla. Es aquello que es maravilloso, aquello que pues puede ser y por qué no. Y Aurelio usa mucho el ejemplo de qué es más familiar para nosotros, un unicornio o un okapi. Pues el unicornio no existe y el okapi sí. Pero el unicornio es parte de nuestro mundo maravilloso con el que hemos convivido en la literatura, en la pintura, en la escultura, etcétera, etcétera. Así que un unicornio, bueno, cualquiera me podría dibujar en este momento o describir un unicornio muerto de la risa, pero les pongo de tarea lo del okapi. Y tú hablabas del dragón. El dragón que va a tener una serie de simbolismos y además universal, porque también está en Oriente y está en Occidente, y que va a tener mucha importancia en los libros de caballerías, porque los libros de caballerías se tienen que enfrentar a aquellos animales fantásticos o monstruosos que representan el gran reto para un caballero en la defensa de la bella, más bella de todas las bellas damas que aparece en el relato, o de el personaje débil, etcétera, etcétera. Entonces, esos animales van a ser o los domésticos comunes y corrientes o los salvajes, que implican un peligro porque están en el bosque, porque están en la selva y no sabemos cómo enfrentarnos a ellos, o aquellos que nos imaginamos y que van a ser también parte de los bestiarios. Estas representaciones van a ser muy comunes y van a quedar emblematizadas. Los felinos, hay un terror a los felinos, incluso hay un libro que se llama El libro de los gatos, en el que los personajes son gatos, pero por su astucia, por su conducta más maliciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener animales visibles cotidianamente y, por ejemplo, la liebre va a quedar connotada en los bestiarios por lasciva, por su capacidad de reproducción. Lo mismo va a ser con los burros, el chango, el mono. Hay animales que se van a asociar a la sexualidad y que van a aparecer en los cuadros del Bosco o incluso de Bruegel, ¿no? Están también estos animales, los peligrosos, el oso, el jabalí, por su fuerza, por su ferocidad, etcétera, etcétera, pero se le teme a los reptiles siempre, y el reptil siempre va a estar asociado, salvo, les digo, cuando queremos hacer una interpretación de otro tipo. Y tanto en las escrituras, en las Sagradas Escrituras, como en los relatos de los padres de la Iglesia, se mencionaban animales que eran exóticos para los hombres en la vida cotidiana, ¿no? El hombre europeo común y corriente, cuando le hablabas de los leones o de los elefantes o los camellos, los cocodrilos, estabas hablando de animales de zonas remotas. Los libros de viajes y los bestiarios contribuyeron muchísimo al imaginario faunístico en la Edad Media. Y luego estos animales, por sus características, van a ser también utilizados en los emblemas, en los escudos, y el león, el oso, el águila van a estar relacionados con la nobleza. Y bueno, nos vino el diluvio universal y nos meteremos al arca de Noé. Bueno, aquí tenemos el elefante, que va a aparecer en muchísimos libros medievales, incluso en el libro del Alexandre. Es una belleza porque se pone el elefante con todo un castillo encima y los personajes, ¿cómo les dijiste? Los muñequitos o los... bueno,
los guerreros van asomándose en las almenas del castillo que está sobre el elefante. Lo que nos está diciendo es que el elefante es un animal tan grande que puede llevar un castillo encima. En un libro de viajes, aquí tienen un ejemplo, desgraciadamente la imagen es un poco pequeña, pero se dan una idea, ¿no? Y los autores de los bestiarios describían estas bestias siempre como parte de una imagen alegórica o simbólica. Tenían que encontrar una manera de explicar a este tipo de animal. ¿Cómo te imaginas un elefante? Pues si nunca lo has visto, es algo que para que te lo describan o viéndolo en una pintura, trates de encontrarle un sentido. ¿Han pensado ustedes esta representación de los Reyes Magos? Que uno viene en un camello, uno viene en un caballo y uno viene en un elefante. Bueno, esto es parte de esa leyenda de maravilla que se va tejiendo alrededor. Los caballos van a representar Europa, el camello va a representar África y el elefante va a representar Asia. Y eran los 3 continentes conocidos en la época. Entonces, todo va a tener una significación. Aquí tienen ustedes el cordero y les fui intercalando algunas imágenes. Otras bestias, y aquí vamos a tener 3 ejemplos puntuales, van a ser las más emblemáticas o las más representadas durante la Edad Media, que va a ser el grifo, el dragón y el basilisco. Bueno, el grifo va a ser un enorme ave que va a tener aspecto de 2 animales, pues su cuerpo tiene el cuerpo de león y tiene alas. La representación del grifo va a ser tanto en bestiarios como en el propio libro de Alexandre, la vida de Alejandro Magno. Cuando él quiere volar, pone una gran canasta, pide que le preparen una gran canasta, tiene 2 grifos a los que deja de dar de comer durante muchos días, y cuando están verdaderamente hambrientos, lleva los trozos de carne con unas varas y los grifos se elevan. Y es el primero que vuela en la literatura, por lo menos que conozcamos. Y esto da una idea de cómo en la Edad Media se utilizaban estos animales también para construir historias y relatos. Luego tenemos, bueno, ahí tiene una imagen del grifo, hay también se dice que es capaz de luchar contra serpientes y basiliscos y que está relacionado con el demonio. Todo aquello que es salvaje se le relaciona con lo demoníaco, el anticristo, etcétera, etcétera. El dragón del que hablaba también Gloria hace un momento, que va a ser esta gran serpiente con una enorme cola y esta capacidad de lanzar llamas por la boca. El fuego, que es uno de los castigos bueno, en el infierno, en el Apocalipsis, aparece en toda la Biblia permanentemente. Y tenemos esta imagen diabólica relacionada con la soberbia y con el orgullo. El pecado de la soberbia es uno de los pecados más castigados en la literatura medieval, por eso tienes la Torre de Babel que presentabas hace un momento, ¿no? Y bueno, ahí se le relacionaba tanto al dragón como dragón, o se le representaba a través del murciélago. Las alas, el volar de noche, la capacidad de ver en la oscuridad, etcétera, etcétera. Y por último, el basilisco, que a veces aparece descrito como una serpiente con cresta, con cabeza de gallo, y que también tenía esta capacidad de un silbido semejante al de las serpientes. Y ahí tenemos una imagen del basilisco. Bueno, el bestiario va a explicar este animal en esta naturaleza doble.
Les decía hace un momento que se les relaciona con los 4 elementos, pero cuando en un solo animal aparecen 2 elementos unidos, eso lo convierte en un ser maravilloso, en un ser extraordinario, doblemente peligroso, porque no se le puede derrotar solo a través del elemento propio, sino que esta combinación lo convierte en más, lo convierte a uno en más indefenso ante ellos. Bueno, entonces estos bestiarios van a ser muy importantes, sobre todo en la literatura, no solo en la iconografía, y están representados en todos lados. Voy a pasarme a otro archivo que me parece muy importante, que es de lo que hablo al final de esta ficha que les puse en pantalla, en las iglesias y en las catedrales. Voy a necesitar un poco de ayuda técnica si está por ahí alguien, y si no, lo intento sola. Bueno, ahí tienen una serie de imágenes, perdón. A ver, me quisiera salir de este archivo. Un segundo, no, creo que sí lo voy a lograr. A ver, hay uno, nueva carpeta, aquí. Bueno, vieron ustedes algunas imágenes pictóricas. Voy a pasar unas cuantas nada más en las columnas de las iglesias, para que de ahora en adelante, cuando entremos a un claustro, no veamos nada más los naranjos alrededor de la fuente, sino que veamos absolutamente cada detalle, porque toda la arquitectura, la pintura, la escultura medieval tiene un mensaje. Hay algo detrás de cada recoveco y de cada una de las imágenes. Bueno, ahí tienen ustedes esas columnas en claustros medievales y vean la presencia de los animales en todo detalle. Y luego muchas de ellas, que también pasa en los manuscritos y en los miniados, obscenas, soeces, provocativas, blasfemas, que se están burlando de enseñanzas religiosas, mucho como pasa también en nuestras iglesias barrocas, que de repente podemos ver por ahí alguna imagen de algún ídolo que está junto a un angelito, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a las iglesias con binoculares para poder realmente apreciar todos estos detalles que si no pasan desapercibidos. Bueno, y solo en una esquinita de una columna podemos encontrar todo un conjunto artístico que nos está compartiendo una enseñanza, que eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Y me acordé también, cuando hablaba Israel, de los cuadros de Bruegel, que tiene también, así como el de las danzas de la muerte y la muerte, tiene uno de los juegos infantiles. Bueno, pues son representaciones de la vida cotidiana. Hay estudios de ese cuadro en particular en donde se han identificado todos los juegos que siguen vigentes en la actualidad. Entonces, tendríamos que tener una mirada distinta del arte medieval y verlo sobre todo con mucho detalle y ver cómo todo está simbolizando algo, tiene un valor emblemático o nos está dando una lección de moral, como mencionaba Israel hace un momento. Hay mucho de moralina detrás de todo este arte medieval, sobre todo en este tipo de pintores transgresores como los que tú estuviste revisando, pero también escondidos en los manuscritos y también escondidos en una serie de elementos como los que estuvimos viendo ahora. Entonces, ese mundo de la fauna medieval retratado en los bestiarios es otro universo por conocer, por apreciar y por disfrutar. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora María Teresa Miaja por su participación. Es importante considerar y es asombroso darnos cuenta, bueno, a las personas que no estamos, digamos, tan cercanos a los temas medievales y todos estos asuntos, cuán frescos se sienten, cuán cercanos los tenemos, ¿no? Y no nos damos cuenta porque tenemos, bueno, una idea también de qué es o qué podría ser la Edad Media, ¿no? Una visión reducida. Pero bueno, hay temas, hay técnicas, incluso hay íconos, representaciones que hoy día pues nos parecen sumamente cercanos, ¿no? Y los tenemos, por ejemplo, en el caso de los bestiarios, pues muy frescos, ¿no? Uno de los grandes libros del fondo es un bestiario, ¿no? Por ejemplo, Borges tiene bestiarios, es un tipo de representación artística muy socorrido, ¿no? Y bueno, no pensamos usualmente que haya tenido su origen en cierta época usualmente considerada oscura, ¿no? Para nada, es más bien iluminada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muchas gracias a todos, gracias por su participación, gracias a nuestros participantes de este lado por compartirnos algo de lo que a ellos apasiona, a nosotros también nos apasiona y teníamos la misión fiel de hacerlo llegar también a las personas que no saben que son medievalistas, pero que lo van a descubrir muy pronto. Muchas gracias a todos.